Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos desde La Mirada, California, trayéndole su programa Un Encuentro con la Verdad. Saludos, José. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decís vos, donde quiera que estén, ¿no? Sí, pues. Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Es muy apreciado lo que ustedes hacen por nosotros, nos siguen, nos apoyan, nos mandan consejos, algunos los tomamos, otros pues los dejamos para otro día. Pero Sí, muchas gracias de todas maneras por estar al tanto de las actividades de sus servidores. sí, muchas gracias. Y les agradecemos que nos escriban. A nosotros nos escriben por WhatsApp, por Messenger y nos mandan cosas. Y hemos tomado en cuenta al respecto de las personas que dicen si quieren conocer tal cosa, lean o lean ciertos libros y los estamos comprando. Y por eso es que cuando ustedes vean este video, yo les insto a que apoyen a lo que hacemos por medio de Patreon para que así José y yo podamos entonces comprar libros para poder nosotros tocar los temas aquellos los cuales ustedes tienen confianza que nosotros podemos tratarlos tanto de una forma objetiva, pero también eh, de una forma que podemos presentar el Evangelio, no doblegarnos a los temas, a los vientos, a las modas teológicas, sino que estar firmes en el Evangelio. En este día, ese es el tema, José. El tema es, ¿qué es el Evangelio? Y hay un problema que está hablando con José y yo, de que mucha gente está hablando de muchos temas relevantes, muchos temas que son de interés para muchas personas, pero cuando les preguntas qué es el Evangelio, no tienen ni idea. Muchas de estas personas, jóvenes también y de nuestra edad, tienen, saben muy bien su tema que están hablando, que están proponiendo, pero cuando uno les pregunta cuál es el tema central de la Biblia, no es lo que ustedes promueven. No es lo que ustedes están queriendo hacerlo disponible a toda la gente. Y está bueno que están queriendo hacer que mucha gente sepa del tema que a ustedes les interesa. Pero el tema central de la Biblia es Cristo. Es Cristo y su evangelio. El evangelio que Él vino a morir por nosotros para que tuviéramos perdón de los pecados. Y eso es lo que queremos en este día hablar. Que es algo que molesta. Yo estaba hablando, José, con un hermano ayer, un pastor aquí en Australia. Él es chileno. Y él me estaba diciendo de que la gente se molestó porque él estaba predicando que ellos, los filigreses, necesitaban perdón de los pecados. Se molestaron Mm. porque les dijeron eso. Ya, no, pues sí, bueno, y no, en realidad, pues no es tan mal en el sentido de que el evangelio es un insulto para el hombre, para la mujer, especialmente porque están en pecado. Y cuando se encuentran el evangelio, bueno, el evangelio nos explica una cosa, nos explica que estamos muertos en delitos de pecado. No solo eso, sino que también la Biblia nos enseña que al caer, la naturaleza de nuestros padres, Adán y Eva, pasa a nosotros, ¿no? Por eso es de que somos pecadores. Y no estoy de acuerdo con John Wesley, que él enseñaba de que era posible llegar a la perfección. Ujú. Y yo, bueno, en el sentido de que sí se puede llegar a la perfección, solamente que aquí en la tierra no. Claro. En este cuerpo, en esta carne que nosotros tenemos, no se puede llegar a una perfección. Ujú. ¿Entiendes? Si estamos pecando constantemente, estamos en rebeldía Oh, sí. en contra de nuestro Dios día y noche con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, por las cosas que cometemos, por aquello que dejamos de hacer, ¿no? Comisión y omisión, Exacto. se le llama a esa clase de Por mi pecados. culpa, por mi gran culpa. Sí, Sí. ¿Qué es eso sí, lo que sí. es? Entonces la gente quieren saber de muchas cosas que son con respecto al conocimiento de Dios. Quieren conocer, quieren saber muy profundamente acerca de qué es lo que va a pasar con las personas en el futuro, tanto los pecadores como los salvos. Pero antes de eso, y algo más importante, es cómo es que Dios trae a pecadores a su conocimiento, a la salvación. Y en este día vamos a agarrar unos cuantos versículos. Estaba yo viendo que en el Nuevo Testamento son 99 veces que la palabra evangelio aparece en el Nuevo Testamento.
Claro, en el Antiguo Testamento Evangelion sale unas cuantas veces también, pero hay una parte en Isaías de la cual yo quiero despegar, que dice así, Isaías 52:7, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas. Y fíjense, Evangelion, en la Septuaginta es la palabra buenas nuevas, Evangelion, el que trae las buenas nuevas de gozo, el que anuncia la salvación y dice a Sión, tu rey reina. En el Antiguo Testamento el concepto del Evangelio era que Dios reinaba sobre todo. Y esto es bien tremendo porque hay muchas personas que creen que Dios reina y por lo tanto pasa el mal. Que Dios reina y por lo tanto pasan los tsunamis. Que Dios reina y por lo tanto hay tiroteos. En Estados Unidos, aquí en Australia, Dios reina, pero aún se toma, pasa el matrimonio sexual. Y aquí no solamente lo pasaron por una corte, José, como pasó en Estados Unidos, sino que aquí el país votó y aceptó el matrimonio homosexual. Uh-huh. Entonces, Dios sigue reinando a pesar de todo esto. Yo tengo un concepto de la providencia de Dios, que Dios al final, por eso es que Dios es justo, al final va a corregir todo lo errado. Esa es mi posición, pero hay mucha gente que dice que no, que Dios tiene un decreto secreto por el cual, por eso pasan las cosas, y por eso es que yo lo encuentro un poco chistoso eso, porque si es un decreto secreto, pero estás diciendo de que X cosa pasó porque Dios lo decretó, pero es un decreto secreto, no es tan secreto que digamos, ¿verdad? Sí, es como aquel compañero que llegó y me dijo, ¿sabes qué? En el calendario maya hay un mensaje secreto que nadie sabe qué dice, pero hay un mensaje ahí secreto. Y le digo, bueno, si es secreto, le digo, ¿cómo es que la gente sabe? Que hay un mensaje secreto ahí. Sí, exacto. No solo eso, sino que si nadie ha leído ese secreto, ¿cómo saben de que ya no lo dijeron? ¿Me entiendes? O sea, y se quedó el hombre pensativo. Eso es lo que pasa con mucha gente, Luis, que no aprendieron a tener una mente crítica, ¿me entiendes? Y ya cuando son adultos, creen todo, se creen de todo. El chicle ungido, que la escoba ungida, la piscina ungida y tantas cosas, ¿no? Que hay en esos mundos evangélicos. En esos mundos, porque son muchos mundos evangélicos, acuérdate. Sí. Estamos, esa es la moda de ahora, que hay muchos mundos, hay muchas realidades, hay muchas posibilidades y aún hay muchos mundos evangélicos. Y una de las cosas que yo prefiero irme a la palabra del Señor que dice, Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Lo que nos interesa es guardar la palabra del Señor, no es lo posible que puede existir de la palabra del Señor, no es ese decreto secreto que yo no sé cuál es y por lo tanto cómo Dios me va a demandar una cosa así si yo no sé que Él había decretado eso para X cosa. Y vos sos luterano, José, yo soy bautista, nosotros no tenemos el concepto quizás de providencia que muchos reformados tendrían, calvinistas. Nosotros tratamos de ver a Cristo en cada libro de la Biblia. Y eso es, para mí eso es lo que distingue al luteranismo, ¿no? De que el luteranismo ha puesto a Cristo en el centro. Vos sabes que nosotros venimos de una iglesia pentecostal y pues ahí el Espíritu Santo era ¿me entendés? Era el que hacía, decía y deshacía todo, ¿me entendés? Y pues, ¿y qué hacíamos con Cristo? No, Cristo pues lo dejamos a un lado. Cuando lo ocupábamos, entonces lo llamábamos. Pero el pentecostalismo, por eso es de que pues yo amo a mis hermanos pentecostales, pero sí creo que en muchas congregaciones le hacen énfasis a la persona del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña de que Él es el que apunta, señala a Cristo.
Él nos lleva a Cristo, ¿me entiendes? Y el Padre señala, y a mí, y el Hijo señala al Padre. Y así es una comunión, ¿me entendés? Y como han dicho, escuchábamos antes de que, bueno, el Padre es el que opera en el Antiguo Testamento, el Hijo es el que opera en el Nuevo Testamento, y ahora en la era que estamos nosotros después del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo el que funciona. Y esa idea, yo voy a decir que nació en lo más profundo del infierno. Claro, es una herejía que se llama modalismo. Sí. Entonces, ¿me entendés? Entonces hay mucha gente que piensa de esa forma. Y muy tremendo, José, fíjate que tremendo que hay muchos pentecostales que son modalistas, que creen en la Trinidad, pero creen eso, porque ellos quieren defender que el Espíritu Santo está trabajando, cosas que yo no niego, que no se puede negar, que está trabajando el día de hoy, pero ellos hacen uso de esa herejía para justificar su creencia, y podemos ver que ellos lo están haciendo de una forma no inocente, en el sentido de que ellos no saben ni lo que están hablando, pero están haciendo uso de algo que es totalmente anticristiano. Sí, y por eso es importante que estamos hablando anteriormente, que nosotros vamos al Antiguo Testamento y nosotros buscamos a Cristo. Uh-huh. ¿Dónde está Cristo? No buscamos qué es lo que dice Dios sobre la soberanía, qué es lo que dice Dios sobre el molinismo. Ese no es nuestro enfoque. El enfoque de otras personas está bien, no se los voy a negar, ¿me entiendes? Porque últimamente ellos tienen ese derecho, tienen esa libertad de estar equivocados en ese aspecto. Pero la Biblia se trata de Cristo, ¿me entendés? A final de todo se trata de Cristo. Y como dijo Jesús en el final de Lucas, que dice que todas las escrituras hablan de Él. Exacto. Esa es una cosa bien tremenda de parte de Jesús, decir eso. El día de ahora la gente dijera, bueno, ¿y qué se cree? Pero eso es el concepto de Jesús acerca de la escritura, y nosotros tratamos de promover ese concepto. Sí podemos ponernos a pensar de las diferentes, cómo lo podemos ver, cómo podemos ver ciertas otras cosas, pero no necesariamente tenemos que dejarnos que no esas cosas nos dominen y que nos vayan a tambalear de lo que Jesús trajo. Y lo que Jesús trajo fue el Evangelio, y como vimos ya en el Antiguo Testamento, el Evangelio, en el Antiguo Testamento se dice que qué hermosos son sobre los montes los pies de que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. El Evangelio es paz, el que trae buenas nuevas de gozo. El Evangelio trae gozo, trae paz, el que anuncia la salvación. Ahí va ya la salvación, y la salvación no solamente es la salvación de los oprimidos, como lo después Jesús también lo vuelve a decir, pero también salvación de los pecados. Y dice a Sión, tu Dios reina. Es que no es el César, en este caso no era Nabucodonosor en los tiempos que se escribió en Isaías, no era Nabucodonosor el que estaba reinando, es Dios, el Dios de Israel el que está reinando. Él es el que está, Él es el amo y Señor del universo. A Él nada ni nadie lo agarra desprevenido. Sí, sí. Que no se hacen las cosas que Él dice, por eso Él es rey. Porque el rey, cuando no se hace lo que Él dice, ¿qué es lo que hace el rey? Castiga, corrige. Y eso no quiere decir que la voluntad del rey no se haga. Porque la voluntad del rey es, si no haces caso a esto te va a pasar. Y la gente dice, que si el pecador adultera, es que ese es el problema de ciertas cosas de que se hablan de la providencia. Que Dios al pecador, si peca es porque ya está decretado, que ya Dios ya dijo, por eso es que el pecador pecó. No. Y porque dicen, porque si Dios deja que el pecador peque, entonces Dios no está en control. Momento, Dios está en control. ¿Por qué? Porque al pecar, a eso le sigue el castigo. Entonces Dios siempre, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Dios siempre está en control. Sí. El castigo es lo que demuestra que Dios está en control, que Dios no se le pasa nada, José. Uh-huh. Sí, exacto. Es como que yo venga y me ponga enfrente de un tren, ¿verdad? Bueno, mi voluntad es estar enfrente del tren, ¿me entendés? Pero la voluntad del tren es otra, ¿entendés? Que yo esté abajo aplastado, claro. ¿Me entendés? Pero yo hago mi voluntad de todas maneras, ¿no? Exacto. Pero hay consecuencias cuando nosotros tomamos ciertas decisiones, sí. Y me recuerda eso, el pasaje donde Abraham le dice a su mujer que se haga pasar por su hermana, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí?
Bueno, ese no era el plan de Dios. Mm, Obviamente, no era el plan de Dios que él mintiera, que él engañara al faraón. No era el plan de él que el faraón quisiera aprovecharse de su mujer, ¿no? ujú. Y cometer un gran pecado delante de Dios. Esa no era la voluntad de Dios. Pero al final se ve que Abraham sale con su vida, la mujer sale sin que la hayan tocado, supuestamente, y luego sale con un montón de bendiciones, le dieron oro, no le sé qué más le dieron, salió bendecido de ahí, ¿me Ujú. entendés? Pero ¿qué pasó Pero también? ¿Pero qué también pasó? Salió con Agar. ¿Y qué pasó con Agar? Es la mamá de Ismael. ¿Y qué pasó con Ismael? Todos los dolores de cabeza que tenemos el día de hoy. ujú, Entonces, hay repercusiones cuando no se sí, hace, la perfecta, yo le digo, lo que hace, no se hace la perfecta voluntad de Dios, hay repercusiones. Pero ya, bueno, es el evangelio. El evangelio es de que Dios reina y Dios no va a dejar que ningún pecado y ninguna buena obra salga sin recompensa, tanto para sí, sí, bien o para mal. Eso es lo que quiere decir que Dios reina. Y después Jesús, en el Nuevo Testamento, Jesús en Marcos 1, 14, 15, agarra el mismo tema y dice así: después de que Juan 14, empezando por el 14, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Dios reina, el Evangelio, buenas nuevas. Esas dos palabras, y si ustedes lo ven en Mateo, el Evangelio de Dios está bien arraigado, Evangelio del reino. Evangelio de Dios, y diciendo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino, tu Dios reina. Sigue con el mismo lema, hay un reinado. Y aquí dice, y aquí ya Jesús incluye algo más explícito porque en Isaías 52, 7 dice que, del que anuncia la salvación. Y viene aquí Jesús ya diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es el nuevo enfoque que Jesús le está dando. No solamente que trae salvación, salvación de Nabucodonosor, salvación de los asirios, en este caso salvación del Imperio Romano. No, es arrepentirse y creer en el Evangelio. Y sí, Jesús sigue en Lucas y dice en Lucas 4:16, y me acuerdo que esto fue una de las cosas que el segundo año de teología, cuando hicimos griego, esto me impactó a mí cuando lo leí en griego, pero bueno, lo voy a leer en español, pero dice: llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día del reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló, o sea que Jesús estaba buscando a dónde estaba esta cosa, a este texto, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar, me ha enviado, o sea que él ha sido enviado y él ha sido el apóstol, por eso se le llama a Jesús el apóstol de nuestra fe. Él me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y en Lucas específicamente vemos todo esto que toma lugar. El Señor le abre ojos de ciegos, le da la libertad a la mujer de flujo de sangre, le dice, habla acerca de los pobres, que los pobres siempre los vas a tener y por eso es que Él multiplica los panes y hace todo esto. Pero ese es el Evangelio. El Evangelio no es tanto, como acabamos de decir, no es tanto estar pensando si en este mundo sería yo pobre, quizá en otro mundo sería, si hubiera tomado otras decisiones, que sí es cierto, hubiera sido rico, ¿por qué acaso estoy cautivo? ¿Por qué estoy ciego? Porque hay ciegos el día de hoy. No, Cristo, el Evangelio es que Cristo arregla todo lo que está mal en nuestra sociedad. Esa cosa y José estamos hablando anteriormente, acerca de la justicia social, tiene, tiene su cabida dentro del Evangelio, pero eso no es el Evangelio. ¿Verdad, sí, José? como dice el doctor Rosenblatt, dice, es uno de los estudiantes de Montgomery, uno de los primeros. Dice, el Evangelio no es Jesucristo queriendo cruzar, ayudándole no es Jesús queriendo ayudarle a las ancianitas a cruzar el río de Jordán, aunque quieran o no.
Ujú. ¿entendés? No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es lo que se dijo, es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo por nosotros. Exacto. Entonces, esa es la historia, esa es la historia que va, pero también vos mencionaste, el Evangelio también requiere una respuesta, ¿no? No se puede, Dios no puede mandar a su Hijo a que viva, a que muera, a que resucite por nosotros para que nosotros solamente digamos, oh, qué bonita historia, la que sigue, ¿me Ujú. entendés? Queremos una historia más moderna ahora, ¿me entiendes? Porque hoy en día, pues todo es de moda, ¿no? Todo es moda hoy. Todo es moda ahora. Y ese es y esa es la situación de que la gente quiere ayudar al pobre muchas veces, cosa que Jesús mismo dijo, los pobres siempre lo van a tener, pero no les quieren predicar el evangelio total, que también incluye creer y arrepentirse. Ujú. Y muchos de esos, mucha gente ahora en Estados Unidos y aquí en Australia dicen que es una falta de respeto. Lo que pasó con este hombre que fue allá en el mar de las Indias y que fue asesinado por los habitantes. Que mucha gente dice de que él se equivocó porque él era un imperialista y ¿cómo es? Y estaba imponiendo su imperialismo sobre esa gente. Sí, le iba a costar mucho y me acuerdo que yo oí de los luteranos tuvieron un gran, en Yishu, etcétera, invitaron a uno que fue misionero por 20 años en África, que dice de que no es solo llegar y a saludar a la gente y llevarles regalos, no, es una cosa que hay gente, ellos han pasado 5 años en un pueblo y nadie se convierte, pero ya después empiezan uno por uno viendo que esta persona no es lo que nosotros pensábamos, no es lo que nosotros creíamos y empiezan entonces ellos a aceptar el evangelio. Entonces, no es solamente dar algo social, no es solamente dar un servicio social o un servicio sanitario o un servicio de comida, no, es más allá, es también decirles que necesitan a Jesús, que ellos, su necesidad inmediata es comer o su salud, pero su necesidad eterna es conocer a Jesús. Sí, estaba yo dando una clase hoy temprano y estábamos hablando sobre ese mismo pasaje de Lucas 4. Y les explicaba yo, bueno, Jesús, en realidad él vino a dar vista a los ciegos, pero en realidad no solamente físicamente, sino que espiritualmente, para que estos ciegos espiritualmente vieran la verdad. Y Uh -huh. vemos ahí que vemos a Poncio Pilato, Uh -huh. que tuvo a la verdad enfrente de él. Y Sí, él no era ciego, pero él no pudo ver al Rey de Reyes enfrente de él. Él vio a un hombre simplemente, ¿entendés? claro. Y este hombre, pues, no pudo haber un peor ciego que Pilato. Pero Jesús promete eso. O sea, él viene y dice, vengo a dar vista a los ciegos, pero primeramente es al ciego espiritual. Vengo a dar libertad, primeramente libertad espiritual del pecado, porque el pecado en Adán y Eva, nosotros nos hicimos esclavos del pecado y el pecado nos tenía listo para la condenación eterna. Pero Exacto. ahí es donde Cristo viene. Y sí, después se ve que Cristo pone en libertad a Pedro, ¿no? Pero lo más importante no era poner en libertad físicamente. Lo más importante no era darle vista a una persona, ¿me entendés? Lo importante era dar esa realidad espiritual primeramente. Exacto. Y en esto sí los secesionistas tienen toda la razón. De que esos milagros eran para demostrar la autoridad de Jesús, que él era el agente autorizado para proclamar ese evangelio. O sea, no solamente lo proclamaba, hey, miren, necesitan arrepentirse, y el evangelio son las buenas nuevas, pero no solamente las buenas nuevas de esto, también, miren, yo también puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y por eso es que, bueno, yo tomo la posición de que aún estos dones aún se pueden operar, claro, bajo lo que la Biblia dice con respecto a esta mañana vi aquí en Australia, ahorita son las 2:52 de la tarde, esta mañana vi algo que Steve Lawson, uno que es asociado con MacArthur, decía de que si no trae capítulo y versículo y te dicen así es el Señor, no sirve, algo así dijo.
Y yo digo, bueno, pobrecito Hebreos, porque Hebreos dice, en un lugar está escrito, en otro lugar está escrito. Ellos no citan. Y yo le digo, hace apenas 700 años se introdujeron los capítulos y hace 500 años introdujeron los versículos. Pero aparte de eso, también dice en 1 Corintios capítulo 14, versículos 29 y 30, 39 y 40, dice, de que no hay que parar que la gente hable en lenguas. Y estas cosas, aunque las lenguas no son cosas que no son de esos milagros que Jesús hizo, pero va incluido en esos dones de sanidad, dones de discernimiento, dones que no solamente, que si nos fijamos, son para edificación de la gente, no solo para uno. Pero quisiera terminar esta sección que lo estamos hablando, es cuando Jesús dijo en Juan 14, 6, dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre por la comida, nadie viene al Padre porque estoy sano, nadie viene al Padre porque vivo en buena casa, porque tengo mi mejor vida ahora. No, todos venimos a Jesús no porque tengo el conocimiento de X doctrina. Y esto es lo tremendo, José. Vos sos luterano, yo sé, yo soy bautista, pero a veces que cuando enfatizamos una doctrina, aún la justificación por fe, Jesús, aún es cierto que Jesús hizo posible nuestra justificación, pero si agarramos este versículo, digamos, si alguien solo conoce al Señor y solo conoce ese versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y aquella persona cree esto, es salvo. Es salvo porque Jesús es el único camino a Dios, entonces yo lo creo. Y lo que siempre le digo a la gente, Jesús lo único que pide es creer. Sí. Y lo que dijo Anselm, creo para entender. Sí, no solo eso, Luis, sino que Dios requiere fe de nosotros, ¿entendés? El que se acerca a Él tiene que tener fe y creer que Él existe, dice Hebreos. Sí, pero lo importante de esto es que nos dice, tienes que tener fe. Luis, ¿quieres ser salvo? Tienes que tener fe. Ahí te va la fe. Y te da la fe. O sea, lo que Dios demanda de nosotros nos lo da. Sí, y ahorita, eso es lo grande de Dios. Y quiero entrar a ese punto, antes que entre a ese punto, José, porque yo sé que ya faltan, ya tenemos 13 minutos que ya vamos a terminar, pero tenemos que tener, y quiero leer esto es lo último que quiero leer, ya con respecto al Evangelio, y José, el punto que ahorita está diciendo José, eso es lo que él va a hablar, quiere introducir algo acerca de eso, de cómo Dios, ¿qué es el Evangelio? ¿De dónde viene el Evangelio? El Evangelio no viene porque yo quiero conocer a Dios, sino que el Evangelio viene porque Dios quiere salvarnos a nosotros. Y ahí está la cosa, que mucha gente cree que yo soy bueno, y si Dios es bueno, entonces yo me quiero juntar con Dios. No viene de nosotros. Dios nos amó no porque nosotros lo amamos primero, sino que porque Él nos amó primero a nosotros. Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 8, dice, es otra definición del Evangelio que Pablo ya está mirando después de la cruz. Jesús habla de unas cosas antes de la cruz y ahora viene Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esto. Dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, y retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, y aquí es donde él va a definir el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y aquí le pone de más, que se apareció a Cefas para confirmar la resurrección, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y Jacobo era el hermano de Jesús. Y al último de todos, como aún no nacido, fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Que sí, que para Pablo el evangelio es que Cristo murió. No murió para que la gente tuviera que comer, no murió para que la gente tuviera donde vivir, no murió para que la gente no se enfermara. Eso es los ademanes, esas son las cosas que seguirán en el evangelio. El evangelio primeramente es que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es lo que es el evangelio. Si hay otras cosas que a mí me dicen, usted no entiende tal cosa, ok, si no lo entiendo, está bien, porque yo soy salvo. A mí lo que me interesa es llegar al cielo, no es simplemente entender toda doctrina o todo viento de doctrina habida y por haber, José. Esa es mi posición. No sé si será muy fundamentalista, pero
lo siento, yo quiero ir al cielo. Y si algo a mí, en mi corazón, en mi Espíritu Santo me dice que lo rechace, ¿por qué? Porque eso puede poner en peligro mi salvación, o puede poner en peligro mi caminar cristiano, lo siento mucho. Yo me quedo con lo básico, porque lo básico es lo que me va a llevar a la gloria. Sí, y ahí es donde vemos donde Pablo dice, ahora hermano, quiero que recordaras el evangelio que les prediqué. O sea, él proclamó el evangelio, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante a este evangelio son salvos. O sea, manteniendo este evangelio somos salvos, teniendo esa fe, ¿entendés? Si se aferran a la palabra que les prediqué. Una vez más, regresando, ¿no?, a lo que Pablo recibió de parte del Señor, él se lo da a los que lo escuchan, a los de Corintios, y les dice, si se mantienen en esta fe, en este dogma. No, esa palabra a la que le huyen. Quiero asustar a algunos aquí. Dogma. Ok. Algunos que están escuchando pueden apagar, porque vamos a seguir hablando sobre este dogma que los asusta. Sí, entonces este es un dogma, que Cristo murió. Luego viene lo importante, es de que dice Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y yo estaba escuchando el énfasis que estabas haciendo. El énfasis. Sí, el énfasis que estabas haciendo ahí. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, ¿no? Y siempre Pablo dice, según las Escrituras. ¿Podemos entonces nosotros confiar en las Escrituras, o las Escrituras son una bola de cuentos y de fábulas que la gente la ha espiritualizado para ser un poco más moderno, ¿me entendés? La gente ya no cree esto, dice la gente. Muchos cristianos dicen esto ya, con Bullman, por ejemplo. Bullman, para mencionar un nombre, un buen teólogo, Bullman, que fue un gran teólogo, una persona muy dotada, que era luterana y que él siempre estaba en la puerta de la iglesia tomando una ofrenda para la gente pobre, porque él era una buena persona, pero sí. Le dio vuelta al evangelio. Él dice, no, Jesús no resucitó. Jesús es un mito. Eso es como, tenemos que desmitificar el Nuevo Testamento. Esas son cosas que... pero Pablo lo toma como un hecho histórico que pasó. No es algo que nosotros decíamos, que quisiéramos, José. Sí, no es algo que nosotros, ¿me entendés? Y bueno, mucha gente trata de mejorar, ¿no? ¿Qué es el centro de la religión cristiana? ¿Cuál es el centro del cristianismo? Ya para algunos, hoy en día, ¿verdad? Molinismo, ese es el centro para muchos. Para otros, y está bien, yo no los voy, yo no los voy a condenar, ¿verdad? Yo no los condeno. Sino está bien, si eso es lo que ustedes los hace feliz, sigan adelante. Para otros es la soberanía de Dios, ¿verdad? Ese es el mero jugo. Bueno, para nosotros es Cristo. Una vez más, hablemos de Cristo, regresemos a la fuente, hablemos de las Escrituras, ¿verdad? Porque tanto se puede hablar de otras cosas afuera de las Escrituras. Pero aquí Pablo siempre... No nos enamoremos de doctrinas, enamorémonos de Jesús. Sí. Entonces, y fíjate que voy a compartir también aquí en Deuteronomio 30, 11, 14. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacerlo oír, a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. O sea, Luis, nadie subió al cielo, nadie aconsejó a Dios, ¿me entendés? Exacto. En asuntos de cómo salvar a la humanidad. Y eso es lo grande del Evangelio, que el Evangelio nació en el corazón de Dios, dijo alguien, ¿no? Nació en el corazón de Dios. Y se puede leer desde Génesis 3:15, el protoevangelio, cuando Dios promete la simiente de la mujer, que es Jesucristo, ¿me entendés? Entonces,
esto viene, solo tiene una dirección. El evangelio es una dirección de arriba del cielo para abajo, ¿me entendés? Cristo tomó carne, habitó entre nosotros, Ujú. comió, durmió, caminó, ¿Ya? lloró, ¿me Ujú. entendés? Sintió angustia, murió y Sí, luego claro. resucitó. ¿Me entendés? Ujú. Todo esto lo hizo Dios. Ujú. Nadie más le aconsejó a Dios. Entonces, eso es lo grande de este evangelio. ¿Me entendés? Y el otro pasaje que es muy interesante es de que dice, fue condenado a muerte por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. Romanos 25. Claro. Ese es el evangelio. Eso es el evangelio, que es la locura para muchos, pero es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y me gustaría reenfatizar lo que vos acabas de decir, José, lo que dice en Romanos 10, 10 del 6 al 11. Ahí vemos también de que Pablo hace mención de la escritura, él está citando la escritura por la justicia, dice, por la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es que hacer bajar a Cristo, o quién descenderá del abismo, esto es para subir a Cristo entre los muertos más, que dice, cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si Exacto. confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué dice por último Pablo? Pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Sí. Pablo Yeah. pone su fe en lo que Dios ha dicho, pero ¿dónde Dios ha hablado? En la escritura. Exacto. ¿Cómo Ahí es conocemos lo el importante. evangelio? En la escritura. Sí, y ahí está Pablo, ¿no? Deuteronomio 30, está él mostrándonos a Cristo Uh -huh. en ese pasaje. Prácticamente eso es lo que está haciendo. Por eso es de que nosotros hablamos de que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, buscamos a Cristo. ¿Dónde está Cristo? En los Salmos, en Deuteronomio, ¿me entendés? No andamos viendo qué es lo que dice Dios sobre cualquier doctrina que nos haya gustado, que esté de moda hoy en día. Exacto. No voy a decir cuál, Uh porque -huh. ya. Bueno, esto es el Evangelio, esto es lo que queríamos hablar nosotros. Queríamos definir qué es lo que el Evangelio es conforme las palabras de Jesús y de Pablo y conforme lo que dice el Antiguo Testamento. Hemos visto que el Evangelio es lo que nos salva. Y si estamos claros de lo que creemos en el Evangelio, todo lo demás sale sobrando. Exacto. Creo que estamos con bien. Bueno, en nuestro próximo programa será con respecto al aniquilacionismo. Vamos a estar hablando acerca de este libro. Yo no sé si ustedes lo van a ver al revés. Acerca de este libro. Yo no sé si lo ves al revés, José. O No, está bien. Four Views on Ajá. Hell. Vamos a hablar acerca de la posición de Clark Pinnock, que es que ella ya partió para no sé dónde. Porque Clark Pinnock no terminó tan bien que digamos. Él fue el que enseñó el condicionalismo, lo que se conoce como el aniquilacionismo. Y también vamos a tomar de un video por uno que es el primordial promotor del aniquilacionismo, que se llama Fudge, no me acuerdo cuál es su primer nombre. Hay un video en el cual él habla y donde está él hablando, bueno, donde él expone los puntos y ese es el video que vamos nosotros a comentar en dos partes. Bueno, la primera parte vamos a hablar de lo que ellos dicen y la segunda parte vamos nosotros a analizar si lo que ellos dicen o lo que ellos proponen se está conforme a la escritura. ¿Ok, José? Sí, no me acuerdo cuál es el nombre de este señor, Fudge, pero sí, se apellida Fudge, pero Fudge, sí, él vamos a ha ver. escrito por mucho tiempo. ¿Edward? ¿O Edward? Fudge, Geo, vamos a poner aquí. Ajá. Fudge. Eduardo. Edward Fudge, exactamente. Ah, ok, Edward ok. Fudge. Y Sí, él fue uno de los que ha promovido el aniquilacionismo. Y una vez más, el punto de vista de él es de que la iglesia ha estado equivocada por todo este tiempo y nosotros necesitamos ablandar o repensar esto. Igual como lo que nos llaman también a repensar acerca de la resurrección de Jesús y muchas otras cosas, este señor está también promoviendo esto. Y lo queremos hablar porque es una cosa que se está hablando últimamente y yo creo que necesita una respuesta bíblica. Ya se ha hecho mucho en inglés, ¿verdad, José? Se ha dado muchas respuestas bíblicas en inglés, pero en español casi no se ha hablado nada. Entonces nosotros queremos contestar eso. claro.
Así que el próximo programa de eso se va a tratar. No se lo pierda. Espero que usted haya oído esto y que le ha ayudado para comprender más lo que es el Evangelio. Le invitamos a seguir a luisjoel.com. En este caso, ahí es donde estamos poniendo esto. También un encuentro con la verdad. Si usted pone un encuentro con la verdad, Luis Jovel o José Villalobos, le va a salir también donde estos videos también van a estar ahí colgados, se dice. Ahí van a estar estos videos para que todos puedan hacer, pueden ver este video y los otros que hemos hecho. Igualmente, yo le invito a que vaya a Patreon y busque a Luis Jovel. Y si puede usted regalarnos una taza de café a José y a mí, con $5 al mes, usted podría ayudar mucho a nosotros para así nosotros hacernos de los libros como los que le mostré y también poder, José, que está más cerca de todas estas cosas, poder atender a conferencias y también hacernos de material para poder promover el Evangelio. Así que Dios les bendiga. Y José, últimas palabras de este, Sí. programa. Así es, de este programa. Sí, bueno, sobre este programa sí quiero decir de que para los apologistas jóvenes que andan allá afuera, mi consejo para ellos es de que el evangelio es primero, antes que la apologética. Amén. Amén, exactamente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.